Así compartimos las dudas, ¿no? Sí, sí, claro que sí, maestra. Bueno, el siguiente momento de exposición pues va a ser la secuencia didáctica. Ujú, Voy a comenzar por hablarle del proyecto de investigación. El ujú. título del proyecto de investigación es el aprendizaje basado en problemas, Ajá, promotor del pensamiento histórico en la educación media superior. En el título pues, se mencionan las tres variables de investigación, que es el ABP, el pensamiento histórico y pues la educación en la educación media superior. ujú, En ese sentido, la estrategia conocida como aprendizaje basado en problemas o ABP, para abreviarlo, se propone como una alternativa viable, en el sentido de que utiliza la metodología disciplinar para enseñar sus nociones. Sin embargo, el ABP como estrategia didáctica requiere ser articulada para la enseñanza del pensamiento histórico. Esto porque se trata de una disciplina social y el ABP está configurado para disciplinas o ciencias exactas, como la medicina, el derecho o la psicología. ujú. Entonces, la situación problema a resolver es con base en el estudio de la epistemología o de la disciplina del pensamiento histórico, poder discernir qué elementos estructurantes de la disciplina se requieren para poder articular una estrategia didáctica basada en el aprendizaje basado en problemas para enseñar el pensamiento histórico. eh, Perdón, maestra. Delia, págales tú, son 200 pesos, por favor. Sí, tú resuélvelo, por favor. Perdón, maestra, es que están trabajando y trajeron material. Sí, no, no te preocupes. Mira, tengo una duda. Me dices que el aprendizaje basado en problemas se Sí, ha utilizado más bien para las ciencias exactas, ¿no? sí, maestra. Pues no, la reforma al plan de estudios, al nuevo plan de estudios, lo hemos estado trabajando ya desde hace como 2 años, precisamente en esta estrategia, en el aprendizaje basado en problemas. Sí, Y la historia no es una ciencia exacta. Entonces, yo creo que ya esto se hizo extensivo. sí. Sin embargo, cabría entonces nosotros, bueno, yo en mi caso, poder discernir cómo es que se operacionaliza el método histórico para ser adaptado a esta estrategia de aprendizaje. Mm, En ese sentido es en el que yo planteo la pregunta. Entonces, ¿qué elementos estructurantes de la disciplina se requieren para poder articular un ABP para la enseñanza del pensamiento histórico ubicado ajá, en el nivel medio superior? está bien. En ese sentido, el objetivo de la investigación pues será entonces, dado que se trata de una investigación práctica o empírica, pues diseñar, instrumentar, aplicar y falta incluir evaluar una intervención didáctica que esté fundamentada en el ABP, que logre una situación de aprendizaje que sea viable para la enseñanza de la noción, cambio y continuidad como parte del pensamiento histórico en el nivel medio superior. Cambio y continuidad particularmente porque el ABP yo lo voy a utilizar como una estrategia didáctica, no como una estrategia de aprendizaje. Ajá, En ese sentido, bueno, esto porque el programa de estudios me lo permite así, como estrategia didáctica. El programa de estudios no está articulado como una estrategia de aprendizaje. Entonces yo tengo que ser más específico en qué noción o competencia del pensamiento histórico tengo que trabajar. Yo, con base en la experiencia pasada de la práctica docente 2, pues descubro que la noción de cambio y continuidad es más pertinente para trabajar con este tema que yo pretendo abordar. sí. Ahora bien, en cuanto a la metodología, podríamos decir de alguna manera que la maestría, la MADEMS, se trata de pues, prácticamente un ABP, resolver un Ujú, problema a través de una sí. investigación-acción. Entonces, en ese sentido, lo que se plantea como metodología, pues es la investigación-acción. Claro, Ujú, desde una postura transdisciplinar, ujú. en la que se van a conjugar saberes desde la psicopedagogía, la didáctica, la propia disciplina histórica y también saberes desde la experiencia, como uno, que uno tiene como docente.
En ese sentido, Sí, yo, y otros auxiliares como la sociología, claro, la antropología. sí, Ujú, yo en este caso estoy utilizando como auxiliar pues la sociología, ujú, particularmente y específicamente pues la concepción, la teoría de Durkheim acerca de la educación, que es, ujú. es básica, es elemental, pero creo que puede ser comprendida por los estudiantes. La Sí, metodología se articula, o yo retomo tres momentos de investigación. Ahí voy a poner esto así. El primer momento, que será generar un conocimiento situacional, es de lo que usted me hablaba la vez pasada acerca del lugar físico donde se va a implementar. ajá. El cual consiste en pues conocer cómo van a ser esas condiciones en las que se va a llevar a cabo la práctica, conocer la Ujú. institución, los estudiantes, su programa de estudio, su perfil educativo, el objetivo buscado y también conocer qué es lo que yo quiero enseñar y cómo se va a articular y cómo se va a inscribir dentro de esta institución. Este primer Claro. momento metodológico toma forma como el primer objetivo específico de investigación, que consiste en operacionalizar el pensamiento histórico para su enseñanza en el nivel medio superior en el contexto específico de la Escuela Nacional Preparatoria. Esto ya en el nivel discursivo, pues toma forma como el primer capítulo de la tesis, que es el pensamiento histórico para la enseñanza el pensamiento histórico para su enseñanza o su aplicación en la Escuela Nacional Preparatoria, que fue un avance de lo que yo le envié en un primer momento, Ujú. del cual me falta pues todavía el siguiente momento, que es este conocimiento situacional, el análisis del plan de estudios de la Nacional Preparatoria y lo que conlleva. Ujú. El siguiente momento de la metodología sería, pues entonces, ahora sí, con un conocimiento situacional, pues formular una estrategia didáctica de atención. Ujú. Y es aquí donde se trabaja el fundamento teórico metodológico que va a sostener al ABP, el cual está basado pues en el aprendizaje por descubrimiento y se trastoca y se auxilia de otras teorías. Por ejemplo, en este caso yo me voy a basar y me voy a auxiliar de la teoría de Lev Vygotsky, ¿no? Del soviético, acerca del aprendizaje sociocultural. Eh, Tengo yo ahí un conflicto acerca de la definición de lo que es el constructivismo, entonces nunca lo llego a mencionar dentro de mi trabajo de tesis. Mejor me voy a limitar únicamente a lo que es el aprendizaje por descubrimiento y a la teoría La del cuestión aprendizaje. es que todo tiene que ver con el constructivismo, porque el constructivismo se basa en el hecho de que el alumno construye su propio conocimiento. Sí, Y en ese concepto de la autoconstrucción del conocimiento, claro. eh, entra todo, prácticamente entra todo. Sí, Saber sí. hacer, saber conocer, en fin. Entonces, aunque no lo menciones, te lo van a preguntar Ah, en el claro. examen o Sí, los lectores de tu trabajo, los sinodales. sí, maestra, los principios del constructivismo los comprendo bien, los manejo bien. Y sí, aunque no lo mencione, sí podría responderlo. Voy a trastocar todo este elemento de la construcción del conocimiento, del aprendizaje autodirigido, la motivación intrínseca, todo eso Ujú. lo voy a abordar, pero nombrarle o conceptualizarlo como aprendizaje constructivista, sí siento que hay mucha ambigüedad todavía para definirlo. Es una situación que todavía tengo que resolver en el capítulo 2. Y también te tienes que meter a la epistemología, a la teoría del conocimiento. Ajá. Todo eh, esto que me estás diciendo lleva intrínseco todo esto. eh, la epistemología del conocimiento como la teoría La, pedagógica. la epistemología es la teoría del conocimiento. Entonces, con todo lo que estás exponiendo, con todos los elementos que estás metiendo en tu trabajo, lo que estás haciendo es construir tu propia teoría del conocimiento. A eso Ajá. me refiero. Ah, ok, ok, ok.
Perdón, maestra, que me quede callado, lo estoy anotando, ¿eh? Ujú. Sí, maestra. Lo voy a tomar aquí ¿Estás de como... acuerdo? Sí, sí, claro que sí, maestra. Sí lo tengo que trastocar. Ajá. Sí. Bueno, continuando con la narración, el tercer elemento, pues entonces es implementar la estrategia y evaluar los resultados. Ujú. Perdón, en el segundo momento de la metodología toma la forma de objetivo específico a través de discernir los componentes y los elementos metodológicos de la historia y los del aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica para articularlos en una práctica docente. Ujú. Que esto corresponde al segundo capítulo de la tesis. Ujú. Ahora sí, el tercer momento pues será implementar la estrategia. El objetivo específico pues es implementar la estrategia, evaluar los resultados y el capítulo pues también es implementar la estrategia y evaluar los resultados. Aquí todavía no se llega a concretar, tanto yo y el tutor, si vamos a incluir, lo más seguro es que sí, un cuarto capítulo de evaluación de resultados generales. Ujú. Ahora bien, le voy a exponer la secuencia didáctica que diseñé. Tiene como título Cambios y continuidades en la historia de la educación en México. Este diseño didáctico, este diseño de planeación didáctica, eh, se diseña en función de tres ejes focales. El primero de ellos es mi formación como historiador, el análisis de lo que es el pensamiento histórico, una comprensión más amplia de lo que es el cambio histórico y cómo se va a operacionalizar para ser enseñado a los estudiantes de nivel medio superior. Ujú. Del cambio histórico existen metaconceptos o conceptos que se desprenden de esta concepción más global y que esos metaconceptos pues son comprender que cada fenómeno tiene un ritmo histórico distinto, que tanto el cambio como la continuidad coexisten en un mismo momento histórico, que el Ujú. proceso y progreso no son la misma cosa. Incluso si atendemos a Collingwood, pues entender que la noción de progreso pues es una idea falsa. Ujú. Ahora bien, Sí, ¿cómo? es algo abstracto más bien. Claro, y en función, yo creo, de de las expectativas que se tienen como sociedad en ese momento histórico. Ujú. Ahora bien, para llegar yo a operacionalizar el pensamiento histórico, pues tengo que hacer necesariamente un análisis de la estructura disciplinar, de la estructura epistemológica de la historia, lo que Ujú. se va a traducir en la teoría didáctica, pues bajo la forma de nociones o habilidades del pensamiento histórico. Ahora bien, estas nociones van a tomar la forma ya en la práctica, ya en el salón de clases, bajo la forma de objetivos de aprendizaje. Estos se Ujú. van a auxiliar con recursos didácticos, como son mapas mentales, cuadros comparativos, líneas de tiempo. Ujú. El siguiente eje focal, pues, es entonces la, pues, el ABP como estrategia didáctica. De él voy a hablar en la siguiente diapositiva, Ujú. más a profundidad, porque pues es la estrategia que voy a implementar. El tercer eje focal, pues, es la propia experiencia que he tenido en relación a las prácticas docentes anteriores, de las cuales únicamente la práctica docente 2 fue la que se basó en esta estrategia de aprendizaje que fue la ABP. Ahora Ujú. bien, digamos ya llegando un poquito a concluir o articular el ABP con el método histórico, ¿cómo se aplica el ABP al método histórico? El aprendizaje basado en problemas es no, por cuestiones de tiempo no me pienso detener en, en definirlo. Y basta recalcar que no existe una metodología concreta del ABP, porque eh, surge en otras disciplinas como la medicina en Canadá y se ocupa en otras disciplinas. Sin embargo, cada institución que lo adopta A una ver, metodología. aquí, ¿quién es Sí. el teórico del conocimiento que utiliza por primera vez este concepto del aprendizaje basado en problemas así él? ¿Quién Maestra, es? se fundamenta principalmente en un estadounidense que se llama Jerome Brunner. Él es el que fundamenta a través de una publicación de un artículo que se llama El acto de descubrimiento o el acto de descubrir.
Eh, a raíz de eso se desprende toda la teoría metodológica del aprendizaje por descubrimiento. Sin Ujú, embargo, por primera vez se utiliza, bueno, toma varias modalidades, como es el aprendizaje por proyectos, o el aprendizaje por tutorías, o el aprendizaje basado en problemas. Sin embargo, la primera vez que toma forma como ABP es en una universidad de Canadá, en la Facultad de Medicina, en la Universidad de McMaster, no lo sé pronunciar. Y allí por primera vez se ocupa el ABP. todo eso no lo puedes poner seguido de la primera vez que utilizas este concepto de aprendizaje basado en problemas, o Sí, cuando maestra. si no lo puedes poner en el texto, entonces al pie de página. Pero a mí se me hace muy importante que tus sinodales sepan todo esto que me estás diciendo verbalmente, Sí. eh, que lo vean plasmado ahí, que esté escrito. Sí, maestra, en el primer texto que le mandé, ahí no aparece, aparece Ujú, nada más mencionado, ujú, pero no aparece nada de esto porque el primer capítulo se ocupa nada más del pensamiento histórico. ujú, Esto aparecerá en el siguiente capítulo, en el capítulo 2. ujú, Sin embargo, yo le mandé un siguiente avance, un segundo ujú, avance. Allí sí ujú. aparece, pero nada más con la intención de contextualizar. Pero, Muy o bien, sea, esto va a tomar forma a nivel discursivo en el segundo capítulo. está bien. Eh, este, Se me olvidó en qué iba. ¿Puedo continuar, maestra? Perdón. Sí, claro, claro. Perdón, maestra, perdón. No está bien. Nada más estoy yo también pretendiendo aclarar mis dudas Sí, respecto a tu exposición. sí, maestra, y está bien que así como voy exponiendo, usted aclare sus dudas, me parece la mejor forma. Ujú, Maestra, entonces, del ABP, ya recobré. Yo digo que entonces existen muchas metodologías en tanto la institución que lo interpreta como estrategia de aprendizaje y en tanto la disciplina que quiere enseñar. Sin embargo, ajá, podemos discernir cuatro fundamentos precisos o metodológicos del ABP, los cuales me parece que son pertinentes para articular la enseñanza para el pensamiento histórico. ujú, El primero de ellos sería que el trabajo se debe orientar hacia la construcción de conocimientos, los mismos que deben ser útiles y funcionales para el estudiante, porque uno de ujú, los principios del ABP es que vincula lo visto en clases, el salón de clases, con la realidad, vista fuera de las paredes de la institución. ujú. En ese sentido, yo pienso que logro este principio a través de la selección del tema. Creo que la temática de la educación, aunque aparentemente no es muy in- pues sí, interesante o significativa para los estudiantes, es un elemento para el cual requieren herramientas para tomar decisiones. Aunque si bien tienen una materia que es orientación educativa en el cuarto semestre, en el cuarto año y en el quinto año, la materia de orientación educativa se enfoca pues en enseñar herramientas de metacognición, identificación de habilidades y destrezas, pero creo que en ese sentido el método histórico desde la perspectiva de la historia social podría brindarles aún más herramientas de selección al permitirles Ujú, observar la historia como un fenómeno social e histórico. ujú, El siguiente elemento sería que las actividades deben desarrollar las capacidades cognitivas necesarias para resolver el problema. No solo cognitivas, sino también los aprendizajes que deben tener en sus diversas dimensiones, actitudinal, procedimental, conceptual, y que esto es el foco del ABP, que a través del problema pues se va a resolver, se van a llegar esas habilidades para poder resolver el problema. El tercer momento será eh, poder desarrollar aprendizajes de autoinvestigación, perdón, de investigación autodirigida, es decir, motivar la disposición hacia el aprendizaje, una disposición intrínseca al aprendizaje. El cuarto elemento, pues, es Mira, una observación ahí en el punto 3 dice, sí, se maestra. desarrollan destrezas. Estás hablando en plural y en femenino.
destrezas de aprendizaje e investigación autodirigido. Tienes que, si estás hablando de destrezas de aprendizaje, tienes que terminar con femenino Ay, tienes plural razón. de investigación autodirigidas, Sí, porque maestra, estás tienes razón. hablando de destrezas. Sí, sí, tiene toda la razón, maestra. Digo, es un descuido. Eh, Bueno, el último, continúa. el último elemento, el punto 4, yo lo extraigo de un autor de apellido Vizcarro y Juárez, dos Ujú, autores, perdón, Vizcarro y Juárez, dicen que se debe abordar la investigación en grupos de trabajo. Sin ujú, embargo, yo en este punto no estoy del todo de acuerdo, porque si bien la construcción del conocimiento es efectiva cuando se trabaja en grupos a través del aprendizaje colaborativo o el aprendizaje grupal, también el aprendizaje es individual. Entonces, yo creo que el ABP debe atravesar por experiencias de aprendizaje tanto grupales como individuales. Aquí ajá, faltaría entonces añadirle y el trabajo individual. ujú, Ahora bien, ¿cómo se aplica a la historia? Yo creo que va a poder observar que detrás de lo que se ha investigado, pues está Edward Card, la teoría de Edward Card, un libro que usted me recomendó, y Collingwood. ujú, El primer momento nos dice Edward Card que un hecho histórico no existe en sí mismo, sino que es la construcción interpretativa del historiador. Ahora bien, sin la construcción de un hecho histórico no puede haber una investigación. Y yo lo que estoy tratando es de involucrar al estudiante en una experiencia de investigación. ¿Cómo voy a lograr que él logre esa significación si él mismo no construye el hecho histórico, si el tema está dado por el programa de estudios y si el tema está interpretado por el docente? ujú, Claro, yo no puedo hacer de lado el programa de estudios, mucho menos mi interpretación como profesional de la historia. Lo que sí puedo hacer es entonces mostrar al estudiante cuál es la importancia de resolver ese problema o de leerlo de esa manera, de- con base o con fundamento en el conocimiento histórico. Este primer momento siento yo, y esto ya es a nivel de hipótesis porque no se ha comprobado, que se logra a través de el el, planteamiento. el planteamiento de la situación problema a resolver, exactamente, Ujú, que muestro yo en el folleto, del cual le hablaba, ¿no? Un poquito la sesión anterior. ujú, Eh, bueno, bueno, que con base en la experiencia docente 2 sé que esa pregunta es detonante para el interés de los estudiantes. ujú, Fue algo fortuito descubierto, pero resultó. ujú, El siguiente momento, pues, es que se deben activar los conocimientos previos del estudiante. Para ello, pues yo diseño un cuestionario de 10 pequeñas preguntas, algo no tan engorroso, que me va a permitir evaluar tres elementos. Perdón, me va a permitir evaluar dos elementos y un tercer elemento va a ser pues, enriquecedor, en el sentido de que me va a permitir conocer cuáles son el grado de conocimiento, comprensión y manejo del, de las nociones de cambio histórico. Estas nociones son, o las identifico yo como el ritmo, el cambio, la continuidad, progreso, el proceso, y bueno, su contrario del progreso, la declinación. Me va a permitir también conocer qué tantos conocimientos tienen del periodo estudiado. La última vez que los estudiantes ven historia de México, pues es en el segundo año de la secundaria. Entonces, al segundo año de la preparatoria han pasado ya 2 años. Esto me ujú, sirve también, pues, para, de alguna manera, de manera, un poquito pronta, pues, reactivar conocimientos, traer a la mente, a la reflexión, esos conocimientos que se habían quedado ya en el olvido, ya en el baúl o en la caja negra de la mente. ujú, El cuarto elemento, pues, será entonces que la resolución del problema debe ser una resolución grupal, a través de una discusión final, una interpretación, pero también esa discusión, como mencionaba ya en el punto 4 de los elementos esenciales, pues debe ser individual. ujú, Finalmente, el quinto elemento es que el planteamiento o la resolución del problema debe ser el motor para una nueva sí, el nuevo planteamiento de una situación problema.
de tal manera pues que se articule o que se desarrolle este aprendizaje pues autodirigido, esta motivación intrínseca. Ujú. Así es la forma como yo consigo operacionalizar la epistemología o el método histórico, perdón, la metodología, sería más correcto decir, al ABP. En esta pantalla maestra, en esta presentación, presento yo un bosquejo general de lo que es la secuencia didáctica que le mandé en un formato. Sí. Es un esquema general, el cual podemos identificar que está dividido en 3 fases de trabajo. Una primera fase que está destinada a llegarle los conocimientos, las habilidades, las destrezas que debe utilizar el estudiante para resolver el problema, así como los enfoques de análisis, porque el tema de la educación es muy amplio y la parte metodológica de investigación es dada por el docente, por el historiador docente. Los Ujú, métodos de investigación son los trabajados por los estudiantes. ujú, La siguiente fase, pues es una fase de investigación semidirigida, en la que ellas se hacen un ensayo de investigación con el auxilio, el respaldo y la orientación del docente. Sin embargo, en la tercera fase, que es la sexta clase, hay una experiencia de investigación ya autodirigida, en la que la problematización, la investigación que se hace y la interpretación ya es personal o ya es individual. ujú. Eh, para que los estudiantes estudien el fenómeno histórico, la educación como un fenómeno histórico-social, yo les doy un enfoque de análisis a través de 3 elementos, los cuales están, como ya les había mencionado, están basados en Durkheim. El primero Ujú, de ellos es que la educación de entrada tiene una dimensión histórica. ajá, Segundo es que la educación sirve para homogeneizar culturalmente a la sociedad en la búsqueda de un orden y una gobernanza. Esto lo vamos a ver a través del siglo XVI, cuando llega la conquista y se da el proceso de evangelización de la población. Otro elemento, el segundo elemento sería la homogeneización cultural se determina en función de la mentalidad del momento histórico vigente. Para esto el siglo XVIII me parece pertinente porque es entonces cuando hay una ruptura más marcada, hay una coyuntura con la llegada del pensamiento ilustrado y las reformas borbónicas y la creación de instituciones educativas y una tendencia hacia la secularización de la educación. ujú. Pero no es tendencia, es parte de las reformas borbónicas. Fue la primera reforma que estableció Ajá. en la Nueva España, que se estableció en la Nueva España por órdenes de Fernando VI en 1748. Entre 46 y Ajá. 48 vino la orden de secularización de, Oh, de los bienes eclesiásticos. Entonces, no es una tendencia, no es una cosa abstracta. Esto sí se llevó a cabo como una cuestión concreta ajá. basada en las necesidades económicas de la corona española. Claro, claro que sí, maestra. Sin embargo, en la historia de México se va a concretar hasta el siglo XIX, ¿no? Con la reforma liberal. Sí se concretó, sí se hizo así muchas veces el desconocimiento que tenemos del tejido fino de la historia nos impiden saber que sí, que tal o cual acontecimiento sí se llevó a cabo. Claro que se llevó a cabo y hubo mucho descontento de parte de las órdenes Claro, religiosas regulares en contra de este decreto de secularización. Y en realidad no fue una cuestión como la que se llevó a cabo con la desamortización de bienes eclesiásticos por Juárez, fue algo más suave. Les quitaron las parroquias, la administración de las parroquias, y con ello la entrada de dinero líquido, la entrada de las limosnas y de las herencias, de los testamentos que durante tanto tiempo enriquecieron a la iglesia. En eso consistió la secularización decretada como parte de las reformas borbónicas. sí, porque de hecho hacia el siglo XVII ya se tienen
escuelas básicas o de primeras letras administradas por los ayuntamientos. Ajá, Sí. Bueno, qué bueno que me hace la observación, maestra, para profundizar en este conocimiento. ajá. Después, bueno, Este, ujú, en la cuarta clase vamos a abordar la primera parte del siglo XIX, que es el proceso posindependentista. ajá, De este momento me parece que la reflexión de la educación pertinente es que la educación se va a vincular a las necesidades productivas del momento. ajá, Eh, podemos, por ejemplo, observar, hay una creciente número de abogados, ¿no? De juristas, porque lo que ajá. se necesitan son juristas para poder hacer leyes, legislar el nuevo gobierno. Ujú. Bueno, en sí esos tres elementos son el foco de análisis que los estudiantes van a conocer y van a tener un primer intento en la quinta clase. El docente, pues ahí es donde los va a guiar, los va a acompañar y van a tener un último momento de experimentación que va a ser una investigación autodirigida ya en la sexta clase, en la que de la misma manera van a observar cuál es la cultura dominante o la cultura que se rige hoy en día en el siglo XXI y cómo la educación se vincula a las necesidades productivas y quizá les sirva a ellos para llegar a tomar una decisión o para fundamentar una decisión o para comprender mejor el fenómeno histórico. Tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué la primera fase, siglo XXI? En la primera fase, en la primera sesión, hablas de la educación tiene una dimensión histórica y en la sexta parte de la fase 3 vuelves a mencionar siglo XXI y siglo XXI, experiencia de investigación autodirigida. ¿Cómo hilvanas o cómo unes esos dos momentos? lo que pasa es que, retomando lo que decía acerca de la significación del pasado, pues Ujú, eh, parte desde la postura teórica de que la historia no tiene sentido en sí misma estudiarla por estudiarla, sino que ujú. su sentido es comprender el presente. Entonces, en una especie de ejercicio cíclico, comenzamos hablando del siglo XXI y decimos, bueno, tú puedes estudiar lo que quieras, pero hay otras partes más profundas del fenómeno educativo, los cuales no son evidentes a conocer. Pueden ser conocidos o hacerse evidentes a través del estudio de la historia. Entonces, el problema fundamental o el problema a resolver se ubica en el siglo XXI. Hacemos el viaje por la historia para obtener las herramientas de análisis y finalmente se concluye en el siglo XXI respondiendo a la situación vigente, a la situación actual. Ellos van a hacer una interpretación de la mentalidad que rige la ¿Dónde educación. meterías ahí tu pregunta problema? ¿En en qué momento? Sería en la Ujú. primera sesión. Entonces, ¿cómo formularías este postulado que tienes de que la educación tiene una dimensión histórica? ¿Cómo lo problematizarías? Eh, en la enunciación del problema, o sea, hacia los jóvenes. Ajá. Ahí en la primera sesión de tu fase 1, Sí, ¿me pasas mi teléfono? Ay, no puedes. Permíteme tantito, sí, maestra. hacia el... Ujú. A ver, permíteme 2 Sí, minutos. sí, claro. Sí, ya se lo envié, pero dije que hoy no me van. Que me equivoqué. Me habló por teléfono apenas como a las 3:30 y me preguntó que para qué a buscaba yo y le dije que era para eso. Entonces, hay que mandar el mensaje, me equivoqué y te lo envié así. Bueno, pero ya hablé con ella, así que mañana.
no lo va a hacer. ¿Alianza? ¿Qué es? Alianza. Alianza. No. Ah, está, o sea, bueno, que no tengo ninguna llamada perdida. Voy a buscar en las llamadas perdidas. Porque no lo meto en la computadora y dejo de teléfono mirando la bolsa, no sé. Voy a buscar. Oye, no. Es que sí, mándame su número, por favor. Bye. Es que estoy en una llamada con uno de mis alumnos de la maestría. Bye. Nos vemos. Bye. Ay, discúlpame, Asiel. No, no se Bueno, preocupe, maestra. No es pasa que nada. me llamó mi hijo para ver si había entrado una llamada de unos seguros Ah, de ahí de la UNAM. A ver, dime. Mire, esa pregunta concreta, me doy cuenta que no la tengo redactada. Debería tener redactada, pero no la tengo redactada. Porque, Es que no tienes más que convertir este enunciado de la educación tiene una dimensión histórica, convertirlo en problema, dirigirte a los alumnos sí, y decirles, ¿ustedes creen que la educación adquiere o tiene o puede presentar una dimensión histórica? ahorita en el momento en el que estaba ocupada, maestra, digo, basándome en el objetivo que tengo, formulo yo una pregunta. Se me ocurre que, bueno, la pregunta en teoría, porque hay una dimensión conductista muy grande en la educación. Digo, por más que nos enfoquemos en el constructivismo, hay una dimensión conductista que no se puede negar. La, yo conduciría a los estudiantes a preguntarse algo parecido a esto. ¿Qué factores periféricos, qué factores sociales periféricos a la educación influyen en la educación profesional o en la elección de una carrera? Pero entonces no tiene sentido con esa pregunta, Ajá, no tiene sentido todo lo que les vas a meter ahí de la educación sirve para la homogenización cultural, ajá. eh, o sea, no tiene sentido el viaje al que los vas a meter a través de cómo se dio la educación en los siglos XVI al XX o al XXI. Estás haciendo una pregunta muy abstracta y Ah, ya, y sí, tu temario está aterrizando en los hechos que te marcan concretos de los siglos XVI al XX, Asiel. sí. Sí, yo pensaría, bueno, yo había pensado que a través de la lectura guiada del folleto, ir discerniendo esta pregunta, bueno, en el último momento del folleto se dice se infiere la utilidad de la historia. eh, Uh-huh. a través de, bueno, si yo cambio de escenario y vivo en otro país, en otra ciudad, ¿tus elecciones de educarte serán las mismas? Seguramente no, pero muy parecidas. A ver, vamos a imaginar otra vez, si cambiamos ahora de momento histórico, si hubieras nacido en otra época, ¿tus opciones serían distintas? Seguramente no. Bueno, yo pensando que allí se abría la conexión con el estudio de la historia. Sin embargo, Sí. no me parece nada malo lo que usted me está mencionando. Uh-huh. Aterrizar y concretar la pregunta directamente al conocimiento histórico, maestra.
Ujú, Creo que sí, y anoto aquí yo la observación ujú. pues, pues ir Es mejorando que a poco. con los chicos del nivel medio superior, no puedes meter un vocabulario tan elevado Sí, en cuanto a la teoría del conocimiento. Tienes que buscar los términos y los conceptos dentro de esta cuestión del aprendizaje basado en problemas que les sean accesibles a los muchachos. sí, sí, sí. Entonces, sí, sí voy a, digamos, de alguna manera bajar un poquito El nivel, el nivel de los conceptos. porque mira, estás bien aquí en donde pones problematizar históricamente. Estás bien en la organización o sistematización de la información. Sí, Estás bien en identificar la información útil para el problema y discernir la información útil para el problema, organizando y articulando explicaciones. sí. Todo eso está bien, nada más que te falta el asunto problema. Sí, 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 maestra. Yo pensé que lo había concretado, pero este, Es que tiene que ser una pregunta. Tiene que sí, ser una pregunta. Tú ok. convierte en pregunta lo que tú quieras, pero formúlalo como una pregunta que te abra a todo esto de aquí. Ah, claro. Una pregunta que los lleve a investigar estos tres focos, Claro, estos claro, tres elementos focales. Claro, porque en ese claro. sentido es ambigua la pregunta que yo formulo. Ujú. Ah, Está maestra, muy muchas abstracto. gracias. Sí, sí, maestra, muchas gracias por la observación. Sí, concrétalo nada más y Ajá, convierte en problema el enunciado que tú quieras. sí, sí, porque es ambiguo. Bueno, es que yo había partido, no quiero decir que estoy bien, porque no estoy Ujú. bien, pero yo había partido de que enunciarlo en el folleto, así, de manera ambigua, y ya concretarlo dentro de la discusión grupal del salón, se concrete la pregunta. Es Ujú. una buena estrategia, creo yo, pero, Sí, sin embargo, tengo yo que tener la claridad de cuál va a ser la pregunta. claro. Y ahí es donde estoy adoleciendo. Ujú. Sí, maestra, muchas Y gracias es por la que si los observación. muchachos no saben qué cosa es lo que van a resolver, ¿cómo los metes a toda esta sistematización de una información? Sí, de alguna manera fue gran parte de la experiencia de la práctica docente 2 porque de igual manera el problema era ambiguo y de pronto ya no se sabía si lo que se iba a investigar es historia o el presente. Claro, Entonces ahí se perdió, además de que hubo una situación ahí fuera de mi control que yo no pude controlar, que fue, se entró en paro la, claro. la Sí, sí. prepa y se desconectaron totalmente los estudiantes. Sí, entre el paro que ya llevaban con varios meses ellos y esta cuestión de la contingencia sanitaria, pues ya mm, Sí, se perdió todo. sí. Bueno, yo me refería al año pasado, al Ujú. semestre pasado, durante las festividades del 2 de octubre, pues entró en paro la prepa 9 y de la segunda a la tercera sesión había pasado ya 10 días. Entonces, Ujú. cuando llego a la tercera sesión, los jóvenes ya estaban totalmente desconectados, venían de vacaciones prácticamente. Sí, Y, sí. y bueno, pues muy buenas, muy puntuales sus observaciones, maestra, lo estoy anotando aquí. ¿Termino de explicarle la secuencia didáctica? Sí, nada más quiero Sí, que se te quede bien grabada la idea de que tu tesis sí, eh, propone una estrategia didáctica basada en el aprendizaje basado en problemas. sí, Tienes que corresponder a lo largo de todo tu trabajo
a esta pregunta, a este concepto clave que es problema. Enseñanza basada en problema o aprendizaje basado en problemas. Ok. Entonces, para todo lo que tú quieras que los muchachos investiguen Sí, y sí. lleguen a una conclusión personal, tiene que ser formulado por ti a través de preguntas claves, Ujú. ¿sí? Sí, maestra. Ellos no Eh, solamente van a investigar para acumular conocimientos, van a investigar para resolver esos, eh, esas preguntas, claro. problemas que Y, tú les vas a plantear. y cada sesión o cada Ajá, actividad está vinculada a un, por así decirlo, un microproblema o un claro. problema pequeñito, ¿no? Ajá, Sí, maestra. Sí, bueno, sí lo comprendo, digamos, sí lo comprendo. bueno, Eh, ¿qué más? Así, eh, el ABP indudablemente tiene que vincularse con el método científico, con todas las claro, comillas que amerita la oración. claro. Eh, Es un método finalmente y claro, todo un método es todo procedimiento encaminado a obtener un conocimiento. claro, maestra. Hay unos elementos centrales y fundamentales del método histórico que se Ajá, trastocan con los elementales básicos de la investigación, como ujú, es el planteamiento de un problema, que en este caso será pues problematizar históricamente una situación actual. ujú, Eh, yo planteo como segundo momento, aquí en la secuencia didáctica que planteo, pues es la organización de la información que va de ujú, manera gradual complejizándose un poco más. Después, ujú, identificar la información, discernir información útil, después la búsqueda personal de la información, una pequeña ujú, interpretación guiada, para finalmente llegar a una búsqueda, una problematización, una interpretación ya personal. En ujú. relación a la noción de cambio y continuidad que yo pretendo sea el objetivo de aprendizaje, pues eh, parto yo de un primer momento básico, muy básico, un nivel muy básico que sería comparar dos momentos históricos, así de manera muy elemental, pero poco a poco ir de manera gradual complejizando las nociones. La siguiente noción sería, pues, entender o comprender que el ritmo histórico depende de la sociedad vivida y del fenómeno estudiado. Ujú, En este caso, pues, el fenómeno, pues, es la educación. La sociedad, pues, va atravesando a través de diversos momentos históricos. El ajá, otro, el otro subconcepto o metaconcepto sería que tanto cambios y continuidades coexisten, y esto depende del ujú, fenómeno que se está estudiando. claro. A Ahora, ver, ajá, así una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo más nos llevaríamos en que tú me terminaras de exponer? si quieren, en 10 minutos lo termino. Porque va a entrar ya en dos Ah, minutos sí, la exposición de Ricardo. ¿Quieres sí. que nos volvamos a conectar a las 6 o tú tienes manera de comunicarte con Ricardo o yo le pongo un Le puedo mensaje? decir, ¿Sí? le puedo decir Que que nos pueda esperar quizá a las 5:30. 5:30 está bien, sí, maestra. Sí, por favor, dile. Permíteme un segundo, me voy a Sí, desconectar un minuto nada más. sí, sí. Listo, maestra, ya le mandé mensaje. Ay, sí, Eh, por en, favor. en
máximo 10 minutos termino la exposición y lo demás sería pues Comentarios, pero comentarios, mejor maestra, que sí. él se conecte conmigo 5:30 Sí, para no sí. estar tan apurados. Ah, híjole, sí. Bueno, voy a ser rapidísimo. Continúa. Aquí en la gráfica, en el esquema que le presento, en la fase, pues ya ellos harían igual un ensayo, finalmente pues la aplicación de esta noción de cambio y continuidad. ¿Cómo se va a medir la aplicación? Pues a través de- del, pues del discurso y los elementos de análisis que los estudiantes utilicen. En esta columna, pues identifico yo cuál va a ser el recurso que se va a utilizar para la clase, que aquí a diferencia de la práctica docente 2, la práctica docente 2 estuvo atravesada completamente por lecturas y fue Ujú, engorroso, incluso para mí como docente. ujú, Entonces aquí únicamente utilizo una pequeña lectura de la doctora Dorothy Tang, 9 paginitas ujú, rápidas. Lo demás también se incluye la exposición docente porque bajo la idea del constructivismo, de que la exposición docente no es fructífera, pues después de un análisis más profundo, más concreto, pues realmente la exposición docente es muy, muy valiosa para la enseñanza del pensamiento histórico, ujú. para la enseñanza de la historia en concreto. También se Sí, utiliza un recurso audiovisual, son 20 minutos, es algo pesado el video, por lo cual se les deja de tarea y también se refuerza dentro de la clase. pero ¿cómo sabes si verdaderamente van a verlo, van a ver ese video todos? Ese es un elemento, pues, ¿Por qué no se los pones en clase pero es que son y les 20 das un minutos. cuestionario para que vayan resolviendo a medida que lo van Sí. visualizando? Es- pues yo creo que sí tendría que idear otra forma, porque sí, pensar que lo van a ver, híjole. Digo, la práctica docente 2 estuvo fundamentada, no sé si lo llegó a leer ahí Ah, en el segundo avance, pero estuvo fundamentada bajo una experiencia que yo he tenido como docente en la que les dejo leer bajo la consigna de que ellos son los responsables de educarse y la mayoría lee. Sin embargo, en una estrategia didáctica en la que el grupo es prestado, pues no se puede lograr esta relación estudiante-docente pues en 4 o 5 sesiones. ujú. A lo mejor sí habría Pero que... tenemos que ser realistas. Sí, Si el claro. adolescente no hace lo que tú le dices en Sí, términos generales. sí, sí, arrastran muchas prácticas, muchas malas prácticas. Ujú, Eh, bueno, en cuanto a las evidencias de aprendizaje, pues están relacionadas con la teoría de la enseñanza del cambio histórico. Los recursos didácticos más pertinentes para enseñar la noción de tiempo histórico y cambio, pues son cuadros comparativos, eh, cuestionarios, líneas de tiempo, aunque aquí no ocupo ninguna línea de tiempo, me baso más en cuadros comparativos, la narración y bueno, finalmente el ensayo. En cuanto al método histórico, pues hay una, hay una noción transversal que atraviesa toda la práctica didáctica, que es la investigación-escritura. Únicamente en esta sesión, la tercera sesión, no se ocupa la investigación-escritura. Me fundamento en una cosa real, y es que uno puede investigar mucho, pero si no escribe, después se olvida. Además, los ujú, jóvenes están en un mundo de experiencias, de muchas disciplinas y de experiencias personales. Entonces, leyendo a Edward Cart me hizo mucho sentido este elemento porque ha sido la forma como se ha articulado el trabajo de tesis, ir leyendo, ujú. investigando y escribiendo. Ajá. Entonces, yo pienso que para aligerarles más el trabajo final de interpretación de ensayo académico, pues los estudiantes vayan leyendo, investigando, reflexionando y escribiendo. Entonces todas las actividades se plantean pequeñas redacciones breves. Incluso en la fase 2 para hacer más ligero el trabajo, se plantea una narración literaria, Ujú. haciendo uso de la imaginación, alejado de ¿Por las... qué de no la- meter el aprendizaje colaborativo en las lecturas, organizarlos por equipos y meter la lectura grupal por equipo Ah, claro, y claro, una claro. sola entrega de un solo informe, pues de un
un solo resumen o la entrega de un cuestionario ya resuelto de acuerdo a las preguntas que tú les formules sobre la lectura. Tienes que hacer las clases Sí. más interactivas y más participativas dentro del aula, Asiel. Maestra, digo, me parece una idea, una buena idea. Yo la he planteado, sin embargo, nunca la he experimentado. Pues Y, tienes que hacerlo. pero bueno, aquí más bien yo le pregunto a usted como experta, si se puede hacer una pequeña narración literaria de manera grupal. No, no, Claro. no, si tienen 50 estudiantes, ¿sí se podrá, maestra? Sí, si tú la diseñas bien, sí. Si escoges un Oh, texto, por ejemplo, ajá, de una noticia periodística de la época, por decir algo, sí, no sé, la guerra con los Estados Unidos, ajá, vista por los periódicos de la época, o Porfirio Díaz, la caída de Porfirio Díaz. ajá, Esa misma noticia la imprimes 5 o 6 veces el número de equipos en los que dividas a tu grupo y les formulas la pregunta problema. ¿Qué hubiera, te voy a dar varios ejemplos, sí, sí, qué sí, hubieras hecho en el lugar de Porfirio Díaz ante todas las circunstancias que estaban ya en su contra? El movimiento que ya había comenzado por parte de Pascual Orozco, de Madero, en fin, todas las fuerzas que ya están ahí en su contra. ¿Qué hubieras hecho? ¿Renunciar o ajá, no, o permanecer en la silla presidencial, puesto que apenas se acababan de llevar a cabo hacía pocos meses las elecciones, las nuevas elecciones por las cuales él se reelige? sí, Este, otra pregunta, ¿en qué medida intervino la entrevista Díaz-Krillman para la caída de Porfirio Díaz, por ejemplo? Y así, entonces ellos se van a enfocar en hacer la lectura y en resolver el problema, en resolver la pregunta que les estás haciendo. Y sí. luego pones en común, en una puesta en común, las respuestas de cada equipo. Cada equipo. Ujú. Así se plantea así lo planteo en la cuarta sesión Ah, qué bueno. del video, perdón, en la tercera sesión de la lectura de Dorothy Tang, preguntas que se tienen que resolver. Ajá, Pero gradualmente, digo, aumentando el nivel de complejidad, ya en el video ya no se dan preguntas a resolver, se dan preguntas guía de análisis. ajá. Bueno, yo pensando en aumentar gradualmente la complejidad. em, Ujú. Pero sí habría que pensar en cómo hacer que los estudiantes vean ese video porque, pues dicen, piensa mal y acertarás. Pues Y sí, quizá no lo lean, no lo no vean. lo van a ver, no lo Ujú. van a ver. Son muy flojos, la Sí, verdad. Entonces, pónselos ahí dentro de la clase y ahí mismo que se resuelvan los problemas. sí. Sí, maestra, voy a idear otra forma. Es que verlo dentro de la clase no creo que sea funcional. Me llevaría a otra clase más, pero yo puedo resolverlo. O sea, puedo idear Pero otra ¿por qué forma. te va a llevar mucho más tiempo si el documental tiene 20 minutos? Es que, maestra, ¿sabe qué? Que me baso yo en la experiencia de que las clases son de 50 minutos Ajá. teóricos, pero en realidad las clases son de 30 minutos, porque en tanto que los jóvenes se desplazan de un salón a otro, en lo que llegan, otros van llegando de su casa e interrumpen y vienen alterados, o sea, Ujú. efectivos los tres son 30 minutos de clase. O podría yo editar el video y recortarlo. Pues sí, Esa podría ser otra opción. hay unos videos muy rápidos, ¿eh?
que duran 11 minutos o 9 minutos. Sí. Sería cuestión que los buscaras. Pues estuve buscando el más idóneo, el mejor en cuanto a argumentación, contenidos y análisis, pues fue este, pero yo creo que la mejor opción sería recortarlo un poquito. Pues sí. Bueno, ya para no extendernos más, maestra, en la última columna aparecen las actividades, el peso de las actividades, y bueno, el último ensayo, el ensayo académico, pues va a ser evaluado en función de una rúbrica. La rúbrica, pues, ¿Para cuántas clases está planeada tu secuencia didáctica? 6 clases, maestra. De acuerdo a la teoría del ABP, la actividad debe durar entre 6 y 10 clases, haciendo ya el pesaje de la cantidad de temas que voy a utilizar y la cantidad de horas lectivas que tiene y los temas. ¿Y cuántas te vas a llevar en este desglose de 3 fases? 6 clases, maestra. Serían 6. La fase 1 está más grande que la 2 y la 3. ¿Cómo vas a distribuir tu tiempo? Lo que pasa es que, bueno, de acuerdo a la experiencia de la clase que tuvimos de ABP, así híjole, no sé si sea la forma correcta de decirlo, pero así es como se distribuye una ABP, una primera fase en la que se allegan los conocimientos, que es la fase más grande o más pesada, no más compleja, sino más grande, y una fase de experimentación y una fase de concreción en la que se demuestran los... Entonces, en la fase 1 te vas a llevar 4 clases. Me llevo 4 clases. Recórtala, redúcela a 3 para que te quede una de la fase 2, otra de la fase 3 y la de la evaluación final. La última, ¿no? Ajá. O sea, de la primera fase serían 3 sesiones, 1, 2 y 3. Sí. De la fase 2 sería la sesión 4. Uh-huh. Y de la fase 3 sería la sesión 5 y 6. Sí, 5 y la evaluación 6. Ah, muy bien. Sí, porque había yo pensado en una clase extra, pues, para hablar para hacer una discusión grupal acerca de los ensayos de cada persona, cómo lo interpretan. Ah, pues esa, déjala para la clase 6. Sí, maestra. Uh-huh. Y pues bueno, ya nada más para culminar, maestra, me falta del capítulo 1 redactar el análisis del plan de estudios. Me falta redactar completo el capítulo 2, aunque ya tengo la investigación hecha. Me falta un poco del aprendizaje por descubrimiento y Lev Vygotsky. Y finalmente la parte 3 del capítulo 3 me faltaría pues la implementación de la práctica docente. Que pues todavía no sabemos. Esa es la que estás haciendo ahorita. Sí. Bueno, yo me refería a la implementación física. No sé si se vaya a concretar. No, yo lo veo muy difícil Sí, porque reanudamos clases, bueno, actividades hasta agosto y el semestre se reanuda en septiembre. Quién sabe si la MADEMS consiga que ustedes se puedan hacer extensivo el periodo de la tesis y la presentación del examen, la entrega ya de la tesis concluida y el examen, pues hasta finales de año. Pues, quién sabe, bueno, yo lo planteo ahí como una posibilidad. La verdad, yo pienso que es una posibilidad poco realista. No creo que se concluya. No. Y bueno, nos tocó una etapa bastante difícil. Sí, maestra, la verdad, pues, es un momento histórico. Si lo vemos como historiadores, es un momento histórico. Sí, sí. Esa sería sí, del cual se va a sacar muy buen partido, claro. Ya que estemos frente a grupo todos. Sí, claro que sí, maestra. ¿Este mapa de qué tiempo es? Este es del siglo, me parece que siglo XVII o casi XVIII. No, la verdad no tengo la referencia, solo lo puse porque se ve bonito y para decirle gracias, maestra, por escucharme y darme otra oportunidad.
Es que si ves, no está en la parte superior de la península de Yucatán. Está... Sí, Me no, sí llamó está. la atención. Es que a lo mejor el recuadro donde te estoy viendo a ti lo tapa, pero no está. Yo creo que es un mapa del tiempo cuando don Andrés Quintana Roo estaba gestionando que no se Puede ser. separara los territorios de Centroamérica de la administración central, y en su honor, al lograr él que este territorio no se separara, Ajá. junto con Yucatán, en su honor se le puso así al estado de Pues, Quintana Roo. entonces, ¿usted piensa que se le atribuye al siglo XIX? Sí, yo creo que Yo sí. pensaría que no, maestra, pero bueno, quién sabe. Es que Interesante. mira, si fuera del siglo XVI, tendrían los nombres del siglo XVI y del XVII, inclusive del XVIII. Yo pienso Nueva que sería más, Vizcaya, Nueva Antequera, Oaxaca era la Nueva Antequera. Y maestra, tiene razón. pues Claro, sí, claro, ni claro. siquiera estaba el concepto de Honduras No, eh, como país como existe ahora. En fin, no, es un mapa que no corresponde exactamente a los siglos del no. 16 al 18. Tiene que ser siglo XIX. Claro, tiene Sí, razón. Por porque los... eran reinos antes. Ajá, sí, Bueno, pues entonces, con eso terminamos. sí, maestra. Ya nada más me faltaba tu práctica. Sí, Déjame ponerte aquí la calificación. Está muy bien estructurada. Yo sí gracias. creo que sea más por la cuestión de que tu pensamiento está como muy, como más adecuado a una enseñanza a nivel licenciatura que a la del nivel medio superior. Ok, ok. Te sugiero que la bajes un poco, porque los muchachos de por sí son dispersos, distraídos y flojos, y si les metes todas estas cuestiones, esta um, teoría y asimilación del conocimiento de una manera más abstracta o más elevada, pues no vas a obtener los resultados que tú esperas. Pues no he hecho en saco roto su observación, maestra, porque usted tiene muchos años de experiencia. Y Y es pues la que experiencia quizá vale más que la teoría. de veras, es Sí, maestra. que y cada vez me convenzo más de que la mente de los adolescentes está en un sitio muy lejano, no en el salón de clase. Claro, yo pienso lo mismo. La Ujú. pregunta aquí como docente sería, pues, ¿cómo articular secuencias didácticas o aprendizajes a partir pues, de ese mundo en el que están? ¿Cómo conocerlo? Sí. ¿Quién sabe cómo? Yo mismo no me acuerdo cómo era cuando era adolescente. ¿Y si te acuerdas de tus clases de historia? Sí, de esas sí, sí, porque de esas fue que ¿Cómo decidí la eran? historia. De memorización, No, no, pues de discusión, de análisis, de pláticas, de gritos, incluso de gritos. Me acuerdo que el profesor se levantaba y hablaba de la Revolución Mexicana, se levantaba y pateaba el escritorio y decía groserías. Y esos cabrones, ¿cómo se atrevieron? O sea, de tres, ya había una interpretación de él, ¿no? Y su interpretación a mí me parecía emocionante y yo la adoptaba. Ah, fue Bueno, genial. era, era entretenido entonces. Sí, 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 maestra. Maestra, Bueno, ya nos pasamos mira, el tiempo. Ajá. así no sé si estés de acuerdo en que tu promedio final, tu exposición me gustó mucho, está muy bien estructurada, nada más te
te hago la recomendación de que si tu tesis, si la columna vertebral de tu trabajo es el aprendizaje basado en problemas, Sí, problematices en tus actividades, claro. sobre Sí, todo en el objetivo general, en el que abre el tema central, ¿no? sí. Es, pero no has avanzado gran cosa en la tesis, Sí. sí te has atrasado, pero bueno, cuando menos ya aterrizaste, yo me acuerdo que cuando empezó el Ah, semestre, sí, claro. estabas así todavía como medio perdido, ¿no? Sí, En maestra. esta Es que, cuestión. sí. Entonces, bueno, no sé si estés de acuerdo en que tu calificación general sea de 9. Yo creo que, yo creo que no está bien, maestra. ¿Por qué? Yo creo que, de acuerdo a los avances que he tenido, la investigación que he hecho, yo creo que debería ser un 8, maestra. Perdón por mi curso de honestidad, pero yo creo que un 8 sería más adecuado, más realista. Es que no quiero perjudicar tu promedio general para que si haces un muy buena tesis te puedan dar la mención honorífica, aunque de por sí no creo que la obtuvieras porque no te vas a titular en tiempo y forma. No, no, maestra, ya está fuera de mis objetivos. Digo, a Ujú, lo mejor a final de año ya me titulo, pero en tiempo y ujú, forma no. Es que hay experiencias ujú, interesantes a lo largo de la maestría que me hicieron frenarme, ujú. pero pues ya terminé, ya se acabó. Pues sí, Sí. ni Y, hablar. qué bueno que cambié su opinión de mí porque me había parecido que había tenido una opinión de mí de que no había avanzado en nada. No, sí, sí, no como está de adelantada Adriana, por ejemplo, Ajá. ¿no? No, O Adrián, es otra como cosa. Ricardo. Ricardo, a pesar de que se enfermó y todo, va bastante adelantado en su trabajo, prácticamente ya lo tiene terminado, Sí. solo le faltaban las conclusiones. Miguel también va a tener un 9 porque también tuvo problemas, de índole personal, Sí, familiar. estaba atravesando un problema. Ujú. Y bueno, pues pero Adriana se los llevó a ustedes ¿A poco? Qué gusto saberlo, maestra. De verdad que Adriana es increíble. sí, 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 no, Adriana merece ujú. todo. Fue mi alumna en la licenciatura y ya pintaba Sí. muy bien. No, Mm, qué gusto saberlo. La verdad es que no he hablado con Adriana, pero qué gusto saberlo, maestra. mm, sí, sí, Maestra, perdón que la interrumpa. No, no quiero ser grosero, pero ya nos extendimos otra vez. sí, Si quiere, ya aquí terminamos. suspendemos Sí, para que se pueda conectar Ricardo ahorita a las 5:30. sí, sí, sí. Bueno, me dio mucho gusto convivir y con ustedes y aportarles lo que significa la experiencia de tantos años Oh, frente a grupo sí. y ojalá que estas puntualizaciones, porque en realidad no han sido más que puntualizaciones y observaciones generales, porque yo no soy su asesora de tesis, ni siquiera formo parte del comité tutorial, Quizá, pero quizá. este, pues ojalá que les sirvan. No, maestra, la verdad es que de todo el trabajo, yo le decía que había tenido unas experiencias raras, difíciles de investigación. De todo el trabajo durante los 4 semestres, este fue el más fructífero. Con la primer clase que tuve con usted, nada más con esa, que me dijo lee Muchas a Edward Card y lea Collingwood. Eso me ayudó a articular todo lo demás. Fue Qué mejor bueno, ayuda que toda la que tuve. qué Se lo bueno. agradezco mucho, maestra. De verdad es sincero lo que le digo. Ujú. Y mira que no son autores tan recientes, ¿eh? Son Pero básicos, además. son clásicos, son intemporales. Ujú. Bueno, maestra, Bueno, ahora sí nos despedimos. Cuídese mucho y gracias por todo. Y a ver en qué. igualmente, Asiel, y ojalá que pueda yo estar en el examen profesional de cada uno de ustedes Pues posteriormente. del mío sin duda, maestra. Eso es un hecho. Muchas gracias.
Bueno, Hasta luego, luego. maestra. Adiós. Adiós. Oiga, le digo a Ricardo que Eh, entonces a las 5:30. Sí, sí, ¿Sí? Ok, 8 minutos. 5:30. Dile que lo estoy esperando ya. Ok, 5:30. ok. Bueno, bye. Bueno, hasta luego. Bye.